están los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo. Es la respuesta de la doctora Milagros Ortiz Bosch al ser cuestionada sobre el apagón de semáforos que causó estragos y caos vehicular en al menos 55 intersecciones de la capital durante el fin de semana. Con su expresión se refiere al contrato de modernización de la red semafórica que en 2023 le fue suspendido a la empresa Transcor Latam luego de detectadas algunas irregularidades en el proceso de licitación. Debe haber consecuencias. Para el presidente del Senado, el hecho no puede quedar como si nada hubiera pasado. Si fue un atentado, para que quien lo hiciera, porque también pague las consecuencias. Similar posición tienen otros congresistas, quienes entienden que el control de la red debe estar en manos del Estado. Yo creo que no debería volver a ocurrir jamás que justamente el control del sistema semafórico del Distrito Nacional o de cualquiera de las ciudades de la República Dominicana esté en manos privadas, porque este ha sido un mal ejemplo. Deben de ser totalmente sancionados todo el que se determine que tuvo que ver con este atentado. Eso es un tema de seguridad nacional y por tal razón el gobierno central y el gobierno local tiene que asumir. A la investigación que actualmente realiza el Ministerio Público a solicitud de contrataciones públicas por la licitación del 2023, se suma ahora la investigación que el Intrant requirió al órgano persecutor tras culpar a la empresa del colapso de los semáforos. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, como ustedes han visto, nuestro primer tema de la noche para la mesa de políticos. Carmen, buenas noches para todos. Ya los habíamos presentado al inicio. Hoy tenemos a Benny Metz, viceministro, se estrena esta noche Benny Metz, viceministro de Relaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia. Eric Ortiz, dirigente del Partido Opción Democrática. Eric no está aquí, llega un poquito más tarde. Javier Ubiera, delegado ante la Junta Central Electoral de Fuerza del Pueblo. Y Yuri Rodríguez, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted qué cree que pasó con los semáforos, Carmen? Bueno, yo creo que vamos a tener que escribir la más larga historia de la semaforización en la República Dominicana y el área del Caribe. ¿Qué cosa? Es todo magia, y por cierto, se dice semaforización porque así está en el contrato. Sí, semaforización. Un contrato además que tiene interés, y la mesa es más jurídica, bueno, jurídica y política. Es suspendido pero actúa. Eso no se entiende. No habla pero baila. No, al final eso no se entiende. Está suspendido, Le pero debe, trabaja, pero da servicio, pero no se sabe quién le paga. Pero Yulisa, cada noche decíamos aquí que aparecían las cajitas de Transcor en cada esquina No, y nadie nos explicaba. Lo mejor de eso es que apagan todos los semáforos y no hay un preso. Señores, buenas noches. ¿Qué opinan ustedes de la situación Porque hay que del respetar el tránsito debido del país? proceso, y el icono ético de Palacio dijo, no ¿Cuál me es el gustan debido proceso en este caso? los contratos suspendidos pero que se ejecutan. Fíjate tú. Ay, Dios, Carmen no me va a hablar. Bienvenido. Yuri, Javier, Benny, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, de verdad que me siento muy contento compartir panel. Primero contigo, Yulisa, que siempre ha dado seguimiento a tu trabajo, y doña Carmen, que es una referencia para todos nosotros, tanto en el derecho como ahora, lo que seguimos la comunicación. Y dos colegas amigos. Estableció un muro cronológico usted no, aquí. Eso no, Te para subimos nada, cuánto porque blog a él. al final siempre es seguimiento por su gran capacidad. La reconozco para esos fines. Y Yuri era amigo de nosotros y Viera por igual. Verá que a los amigos televidentes, efectivamente, ver estos temas siempre es importante de diferentes ópticas porque permiten al ciudadano hacerse tal vez una referencia y una conclusión, aunque no tengamos definido tal vez por qué pasa y cuál sería el desenlace definitivo, pero sí por lo menos darle luz a la gente que a veces pasó los semáforos, tuvieron luz, pero por lo menos arrojarle información a la gente de lo que pasa con estos casos. ¿Qué usted opina de lo que pasó? Mira, la verdad que el tránsito de nuestro país hace tiempo es una situación muy complicada. Pero esto no se había visto antes. Bueno, efectivamente, pero vamos a hablar del tránsito general. El Gran Santo Domingo, Santiago, ciudades importantes, mi provincia de Cristóbal ya también es parte importante de una gran cantidad de vehículos. El parque vehicular ha crecido, se ha duplicado, ha crecido muchísimo. Y efectivamente pienso que el tema del semáforo, que ya viene hace un tiempo discutiéndose, de un contrato bien o mal aplicado, un contrato que de alguna manera ahora el gobierno asume la suspensión del mismo, y definitivamente esperamos que sea la rescisión, con los mecanismos legales que esto conlleva, y que tuvo el Intran que asumir el control de los semáforos
cuando eso estaba tercerizado. Es una situación muy complicada que se presenta y no menos cierto, y todos pudiéramos coincidir tal vez, que es un terrorismo lo que se aplicó ese día. O sea, todos los ciudadanos que estaban en el Gran Santo Domingo, en la capital, en el centro del Distrito Nacional, tuvieron que pasar horas y horas para llegar a sus casas, para ir, algunos trabajan tarde o en la universidad o otro elemento hasta el centro médico no pudieron llegar. Y yo creo que sí debe aplicarse la sanción más severa en este hecho a los responsables que ha de reconocer o de buscar el Ministerio Público que ya fue apoderado para tales fines. Entonces, efectivamente, yo pienso que el gobierno tiene una tarea importante que resolver, que darle seguimiento, que dar los elementos necesarios para que el Ministerio Público, si hay que someter y enjuiciar personas, pueda hacerlo con debido peso de la ley. Javier. Bueno, desde mi punto de vista, algo totalmente inexplicable e insólito. Hay que decir que nos dimos cuenta el viernes de cuándo aconteció la situación con el tránsito, pero su origen tuvo lugar el miércoles y eso explica el por qué desde mitad de semana hubo ese caos en el tránsito vehicular. Pero es el viernes cuando los semáforos adelantaron, parece que no solo fue en Venezuela el adelanto de la Navidad, sino también aquí, con ese prende y apaga que tenían los semáforos que parecían un arbolito de Navidad. Y pues la gran pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás del contrato de Transcorp? ¿Cuál es el meunte que hay detrás, hablando en buen dominicano? Que un ciudadano anuncia por sus redes sociales lo que va a suceder, que tiene una vinculación con esa compañía, se burla luego del acontecimiento por sus redes sociales, ambas acciones, y por igual al día de hoy, una acción que fue, digamos que un atentado contra el buen desarrollo de la cotidianidad, de la vida del país, y un delito público totalmente, pues no hay ningún detenido, ningún investigado, y ya estamos casi a una semana, casi no, hoy es miércoles, estamos a una semana del inicio. Entonces hay algo que no se explica alrededor de todo esto. ¿Cómo es que un contrato que estaba suspendido seguía operando? ¿Cómo es que luego de la suspensión del tema de compra y contrataciones sobre la colocación de los nuevos semáforos, se siguieron colocando también semáforos? O sea, todos vimos cómo usted pasaba por una vía en la noche y no había la cajita que se colocaba en cada semáforo de Transcorp, y al otro día en la mañana usted sí lo veía porque hubo una instalación en la madrugada. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes le toca el interés este contrato? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que no nos han dicho y que no nos dicen? Porque hay una inacción que no se corresponde con la acción de Transcorp, que es lesiva hacia todos los dominicanos. Bueno, evidentemente yo creo que hay un común denominador en decir que es algo inédito, que nunca había ocurrido en nuestra ciudad. A pesar de que el tránsito es un problema estructural de nuestro país y sobre todo del Gran Santo Domingo. Sin embargo, me llama la atención varias cosas. Primero, un contrato firmado en junio del año 2023 que posteriormente, por profundos cuestionamientos morales, éticos, se transformó en un contrato leonino que inclusive se llevó de paro al incumbente de ese momento del Intran, el señor Hugo Veras. Me parece muy extraño que esa empresa que había sido profundamente cuestionada, no solamente por la sociedad, sino por la propia Dirección General de Compras y Contrataciones, que es el órgano que valida, evidentemente, los contratos del Ejecutivo, del Gobierno, siguieran en funcionamiento. Pero además, se dice que se ha solicitado una investigación al Ministerio Público, pero esa solicitud ha sido enunciativa, porque el Intran ni su incumbente, Milton Morrison, se han querellado en contra de esa empresa a través de la Procuraduría General de la República. Una cosa es solicitarle de boca al persecutor que por favor le ponga atención a este caso, porque inclusive se puede vincular a temas de seguridad nacional, y otra cosa es que usted como institución, que se supone que era la responsable o la veedora de ese servicio, vaya y se querelle por el incumplimiento precisamente de un contrato que una persona firmó con su institución. Pero está en plazo todavía. Y no solo por el No, está en plazo, ojalá y lo haga. Está investigando y buscando pruebas. Pero no solo por el... Ojalá y lo haga. Porque, oye, la práctica aquí es que cuando se hace un sometimiento de carácter público, el rumor o la población siempre dice, bueno, se va a caer el proceso. ¿Por qué? No está bien sustentado muchas veces.
Hay que ver si eso fue flagrancia de delito entonces para hacer cualquier apresamiento, pero la querella como instrumento jurídico puede servir simplemente con el hecho de que no se ofreció el servicio. Pero de boca no puede ser la querella. Pero eso, de boca no puede ser la querella. No, correcto, pero tiene que sustentar la querella. Pero el no puede ser tampoco el Intran ha dicho que la situación se provoca porque ellos encontraron acciones de parte de la compañía que no estaban dentro del contrato, por lo que ya hay una evidencia, ya se dieron cuenta de acciones incorrectas que con ellos se podría proceder. Pero Javier ha dicho casi va a pasar una semana y no han hecho nada, pero va a cumplirse un año de todo el escándalo de Transcorp. Y ahí no se aplica la actividad de la PEPCA, ahí no se aplica aquella expresión muy, muy valiente y muy desenfadada, como acostumbra hablar, bueno, un representante de la sociedad civil, que ya dejó como de ser de la sociedad civil, yo lo siento muy, muy comprometido con el gobierno porque ese Pimentel Florenzán casi acusó a alguien en ese momento. Ahora nos damos cuenta que él no mencionó a nadie. Casi no, fue pero no mencionó. Parece que alguien dijo, no puedes decir nombres. Que le cancelaba el certificado de proveedor al gobierno. Pero después le bajaron la velocidad. Que eso yo sé que él es independiente. Las últimas consecuencias. Sí. Las últimas consecuencias fue mandarlo a la PEPCA y cuando unos periodistas le preguntaron, él dijo, yo no tengo que ver nada con eso, pero ahora parece que le dijeron, habla alguito. Porque ya esto explotó. Claro, bienvenido a Eric Ortiz, que está con nosotros. Sí, que lo mencionamos en ausencia porque nos hace falta. Sí. Eric, aquí nos estamos quejando del tránsito todo. Nos ha tomado entre 1 y 2 horas a todo llegar al canal. De noche. Sí. O sea, está insufrible y esto es lo que pone en evidencia la panacea de las famosas privatizaciones de servicios fundamentales que tienen que funcionar bien para el pueblo dominicano. O sea, esto es lo que pone en evidencia que no todo se puede privatizar. Y sobre todo cosas tan neurálgicas para la ciudad dominicana. Porque mira ahora como una empresa tiene la capacidad de trancar el juego al Estado dominicano en algo tan importante como el tránsito, que está completamente insufrible. ¿Ustedes creen que fue prioridad del cambio el tránsito en la República Dominicana, el transporte? Porque por ahí podríamos comenzar. El sistema de transporte. El sistema de transporte. Porque luce que no, incluso fíjense que primero fue una persona que no era del redil del cambio, era la persona que era candidato a alcalde de la ciudad, ¿no recuerdan? Que era Hugo Veras. Pero el primer incumbente del Intran era un miembro del sindicato. Exactamente. Previo a Hugo Veras. Posterior a 2 años, entonces Hugo Veras, que fue secretario general del ayuntamiento, pasó a asumir la incumbencia del Intran. La salida de Hugo Veras llevó como interino al coronel que dirige el nuevo 11, que también ha sufrido amplios cuestionamientos por la población, digamos, en la deficiencia del servicio público como tal. Pero yo creo que no ha sido una prioridad definitivamente el tránsito para esta gestión. Y es increíble, porque el actual presidente del Congreso de la República es una persona vinculada directamente con ese sector. Yo creo, pero digamos que en términos de tránsito venimos teniendo situaciones de hace mucho tiempo. No, es correcto. Sí. Pero también hay un master plan de cómo interconectar la ciudad, ¿verdad? Tipo Anillo Madrid y demás. Eso decía con el tema del 9, ¿verdad? El Carrizo al 9, ampliación del 9, teleférico que va directamente a Jaina, que va a conectar la parte sur del país. Vendría un metro La Luperón, con Independencia, sube la Jiménez Moya y llega hasta el aeropuerto. O sea, hay un proyecto que busca sacar del parque vehicular la gran cantidad de vehículos conectando. Pero una cosa es como la inversión y otra es el orden. No, eso es correcto. Para finalizar mi idea. Desde el punto de vista de que sí hay una prioridad. Pero si tú quieres saber cuáles son las prioridades, tú vas al presupuesto. Pero para finalizar la idea, te comunico lo siguiente. Eso está muy bien porque es parte de la continuidad del Estado. Correcto. Está muy bien. Correcto. Lamentable que en 4 años no se haya podido construir esa, ojalá y se construya el túnel de la Luperón. Ahorrando fondos para salud y educación. Bueno, el túnel de la Luperón, que está dentro de los fondos que se supone que el contrato de Aerodón iba a otorgar. También, perfecto. Pero bueno, lo que el gobierno también debería hacer es implementar como política pública la transformación de la conducta de los ciudadanos. Correcto. Porque ¿qué es lo que pasa? El mismo dominicano que aquí incumple la norma, la cumple en Estados Unidos o en Europa.
Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, sobre todo, en variar la conducta ciudadana, que le va a conllevar menos recursos y menos tiempo que colectivizar el transporte, donde se enfrenta mucho mayor interés. Yo creo que una de las cosas que mayor evidencia de que no es una prioridad es que todavía al día de hoy dominamos la lamentable estadística de los accidentes de tránsito en el mundo. Y usted no conoce una sola campaña publicitaria, a pesar de tener el mayor gasto público en publicidad de nuestra historia. Usted no conoce una sola campaña publicitaria para crear conciencia con el tema del manejo de los ciudadanos. La creación de hospitales traumatológicos. Yo te quiero hacer un comentario. Hace 3 años aproximadamente yo participé como presidente de Plaza Central de un cambio que querían hacer en la circulación de las vías. Sí, claro. Había un plan se iba a poner la Churchill de una vía, que reducía un 20% el tránsito. Sí. Tristemente hubieron sectores que entendían que eso afectaba de manera negativa su actividad comercial. El plan de Hugo. Sí. De manera negativa el plan comercial. Entonces, ese plan, al parecer, se mandó a engavetar. Y me consta que sí, que habían sectores que estaban opuestos a eso porque le afectaba de manera negativa. Entonces, sí hay una prioridad. Eso es importante que lo sepan, sí hay una prioridad. Lo que pasa es que no son los ciudadanos, pero hay una prioridad. Y eso es importante que quede claro. Entonces, me gustaría que pero una prioridad de que desde el Estado. No, unos intereses de negocio, porque hubieron sectores que se negaron al cambio de vías en las principales avenidas y mandaron cartas diciendo que estaban en contra de eso. Y eso fue suficiente. Y ahí se quedó. Yo quiero rescatar la parte educativa que decía Yuri. Estoy de acuerdo totalmente que hay que tratar de hacer una campaña agresiva desde las escuelas inclusive. Claro. Yo recuerdo cuando era estudiante, ¿verdad? Eso debería ser una materia. Hace un tiempo, lectiva por lo menos, o complementaria. Hay en el Senado un proyecto. Yo recuerdo que íbamos al OTT en su época, ¿verdad? Sí. Que era la oficina. OTT. Correcto. Y nos enseñaban señalización, nos llevaban simuladores, el librito de la licencia. Y tú hacías criterio, porque no solamente el que maneja, el que acompaña puede llamar la atención. Hay un anuncio muy famoso que el niño le dice al papá, no hagas eso. Porque está tirando basura a la calle, está pasando todo el dominicano que transita es imprudente, incluyendo el peatón. Pero eso está tan ausente. No, y en otros países, cualquier accidente de tránsito que incluye un peatón, que el peatón es que provoca el accidente, causa exclusiva a la víctima, se llama, ¿verdad? Esa es una tipificación legal, así. Pero eso está tan ausente que tú vas a renovar la licencia y no es suficiente lo que se da. O sea, no hay un espacio en el que se te cree conciencia de la gran cantidad de accidentes que acontecen ni nada de eso. O sea, tú tomas un simple examen en una computadora. Pero usted mencionó al presidente del Senado. Y también hay senadores que son los grandes propietarios de las flotas de vehículos. Y de las rutas también. Y de las rutas, así es. Pero se puede hacer un pacto con ellos. Pero espérese, conversaba con el doctor Ureña, médico que tiene una institución privada para enseñarnos a transitar y que subraya el desastre que nosotros tenemos. Pero él nunca ha logrado hablar con esos señores, los Fenatrado, los Conatra. Entonces, nos engañan, porque no es sin ellos, no se puede. Yo creo que hace falta una generación nueva de gente comprometida con el tema de transporte. Porque abrimos un corredor y ellos mismos también están ahí en primera línea. O sea, podemos ser críticos, pero va a ser difícil, eso bueno va a ser difícil porque hay que señalar que esos dos senadores, que son los líderes del sector, y un candidato a senador de oposición, el presidente del Congreso y Antonio Marte, esos dos senadores son aliados estratégicos de la actual gestión gubernamental. Y un candidato a senador de oposición que fue por Monte Plata. Pero podría eso en vez de ser una piedra de tropiezo, eso podría ayudar a que la situación mejore de una forma más fácil porque todos son aliados. Uno pero en el caso de Fenatrado, tengo que subrayar, hace un tiempo ha ido cambiando su visión de sindicato a empresario del transporte. Sí, o sea, ya es muy diferente la actitud que hay. Pero no controlan la voladora. No, porque los aviones de alto cilindraje, orquetas y platanas. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve. Nosotros estamos hablando hoy de la situación del tránsito y tenemos otros temas que tratar con nuestra mesa de políticos. Ya venimos.